Bueno, bienvenidos. En este video vamos a trabajar lo que son ecuaciones con valor absoluto. Para esto vamos a recordar de manera rápida qué es ecuación y qué es valor absoluto. Recordemos entonces que nosotros trabajamos la ecuación como la igualdad de dos expresiones algebraicas. Y un valor absoluto o el valor absoluto se define como la magnitud de la distancia desde cualquier punto de la recta hasta su origen. Y su representación es en medio de dos barras verticales. Recuerden entonces que el valor absoluto se define como la magnitud de la distancia desde cualquier punto de la recta hasta el origen. Lo que a nosotros se nos refleja, para trabajarlo de una manera sencilla, lo que a nosotros se nos refleja con el valor positivo que se encuentre dentro de estas barras verticales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el valor absoluto de una cantidad, lo que se obtiene es la magnitud de esta cantidad, es decir, el valor numérico sin importar el signo. En este caso, entonces, yo diría que el valor absoluto de más 5 o de 5 positivo sería 5, y el valor absoluto de menos 5 va a ser igualmente 5. Lo que tiene en cuenta el valor absoluto, le recuerdo entonces una vez más, es la magnitud de la cantidad que tiene entre las barras paralelas, o lo que se quiere calcular el valor absoluto. Es decir, que cualquier valor, sea positivo o negativo, se va a obtener únicamente su cantidad, es decir, el valor numérico sin importar el signo. U otra manera de mirarlo es que siempre va a reflejar el valor positivo de la expresión que se encuentra entre las barras paralelas, entre las barras verticales paralelas. Bueno, una ecuación entonces donde se incluye valor absoluto, nosotros debemos tener en cuenta esta condición, simplemente que cualquier magnitud, sin importar el signo, siempre va a ser positiva. Cualquier valor, siempre va a ser positivo. Bueno, esa es una definición muy rápida de lo que es el valor absoluto. Ahora, nosotros cómo vamos a trabajar ecuaciones con valor absoluto. Vamos a tener dos situaciones: que el valor absoluto se encuentre sobre valores numéricos definidos, o que el valor absoluto se aplique sobre valores numéricos indefinidos, es decir, sobre variables. Cuando está sobre un valor definido no hay ningún problema, ninguna dificultad, porque nosotros realizamos la operación y al final obtenemos el valor numérico que se encuentra entre los símbolos de valor absoluto. Pero cuando nosotros tenemos la variable entre estos símbolos es donde tenemos que hacer un proceso algo diferente, pero no es nada complicado, ya lo vamos a mirar. Trabajemos con un ejemplo, un primer ejemplo. Ejemplo 1, digamos 2x más 5 tiene que ser igual al valor absoluto de menos 5 más 2. ¿Qué ocurre en este tipo de ejercicios? Si nosotros podemos realizar la operación que está dentro de los símbolos de valor absoluto, lo realizamos y obtenemos su magnitud y lo resolvemos tal cual como una ecuación que hemos trabajado, sin ninguna dificultad. Sin embargo, cuando no es posible realizar la operación, y eso ocurre cuando se incluye la variable, vamos a analizar qué situación se nos presenta. En este caso, la operación que está dentro de los símbolos de valor absoluto lo podemos realizar. ¿Qué nos quedaría? Bueno, en la parte derecha lo dejamos igual, ¿cierto? No podemos operar. 2x más 5 tiene que ser igual. Y lo que tenemos entre valor absoluto, que es menos 5 más 2, a nosotros nos da menos 3. Signos contrarios se restan y se conserva el de la cantidad mayor, es decir, el del menos 5. Hacemos la operación, menos 3. Una vez que nosotros ya tengamos un valor dentro de los símbolos de valor absoluto, lo que vamos a obtener es su magnitud. Según lo que habíamos trabajado, entonces el valor absoluto de menos 3 tiene que ser 3. Ya nos queda una ecuación donde no se incluye valor absoluto, pero sin embargo, para darle solución tenemos que despejar la variable. Ya no tenemos valor absoluto, ya no tenemos esa condición que a nosotros nos limite la solución del ejercicio. Entonces hacemos una solución normal. Este 5 que está sumando lo pasaríamos a restar. Nos quedaría 2x es igual a 3 menos 5. Es decir que 2x va a ser igual a menos 2. Y por último, x va a ser igual a menos 2 sobre 2. El 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Y x va a ser igual a menos 1.
Entonces, cuando las operaciones que se encuentran dentro de los símbolos de valor absoluto son numéricos y yo los puedo realizar, lo realizo y una vez ya obtenido el resultado, saco ese resultado del valor absoluto. No hay ninguna dificultad con este tipo de problemas. Vamos con un ejemplo donde el valor absoluto se encuentre o los símbolos de valor absoluto estén incluyendo una variable. Por ejemplo, digamos 3x menos 1 entre valor absoluto va a ser igual a 5. Un ejemplo de esta manera. ¿Qué ocurre en este tipo de problemas? Como yo desconozco el valor de x, yo no sé cuál es el valor de esta expresión y no sé si es positivo o negativo. No puedo determinar si es positivo o negativo o si es necesario cambiar el signo. Por lo cual, yo necesito determinar los dos casos y para cada caso encontrar una solución. Entonces, en el primer caso, yo voy a decir que esta expresión va a ser positiva, es decir, va a ser más 3x menos 1 igual a 5. Y en el caso 2, yo voy a decir que esta expresión es negativa. Ya estaría abordando los dos casos del valor absoluto, las dos posibilidades. Y en mi otro caso yo diría entonces que menos 3x menos 1 va a ser igual a 5. Estoy abordando las dos situaciones. La primera de ellas, que esta expresión sea positiva y voy a obtener una solución. Y el segundo caso, que la expresión que está en el valor absoluto sea negativa. Desaparece el elemento de valor absoluto, pero a mí se me ha separado el ejercicio en dos casos. ¿Cuál es la ventaja? Que ya no tengo que trabajar con la operación de valor absoluto. Ya únicamente son expresiones, ecuaciones sin la inclusión de valor absoluto. Que lo resuelvo como una ecuación normal. Bueno, primero deshago paréntesis. Multiplico este signo por los dos elementos. Me quedaría más por más, en este caso más 3x, y más por menos 1 igual a 5. Voy a despejar el valor de x, para lo cual este 1 que está restando lo pasaría a sumar. Me quedaría 5 más 1. Hago la operación, me quedaría 6. Y por último, este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Y digo que x es igual a 6 tercios, es decir, es igual a 2. Esa es la solución para el primer caso. Ahora tengo que analizar el segundo caso y buscar una solución. Recuerden que estos dos casos son soluciones de este planteamiento. Los dos casos son soluciones. Bueno, continuamos. Multiplico signos. Me quedaría entonces menos por más 3x, menos 3x, y menos por menos 1, más 1, igual a 5. Este 1 que está sumando lo paso a restar. Me quedaría menos 3x es igual a 5 menos 1, es decir, menos 3x va a ser igual a 4. Y por último, x va a ser igual a 4 sobre menos 3. Este 3 que está multiplicando, este menos 3 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces la otra solución sería que x va a ser igual a menos 4 tercios. Estos dos valores, puede llamarse x sub 1 y x sub 2, son la solución para este caso. Entonces mire que la solución de ecuaciones con valor absoluto no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? Si la operación que está dentro de los símbolos de valor absoluto se puede realizar, usted lo realiza y puede sacar ese elemento del valor absoluto. Ya no tendríamos ese tipo de situaciones y soluciona como una ecuación normal. Pero si el valor absoluto está conteniendo a la variable y no se puede determinar si es positivo o negativo, obligatoriamente tenemos que analizar estos dos casos, es decir, que la expresión sea positiva y que la expresión sea negativa, y para cada caso determinar la solución. Y estos dos elementos son la solución para mi ecuación. Hay algunos casos especiales. Y es, por ejemplo, cuando usted tiene el valor absoluto en los dos lados de la desigualdad, por ejemplo, de la igualdad. Por ejemplo, un ejemplo puede ser 2x menos 3 tiene que ser igual a x más 1. ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de situaciones? Fácil. Usted puede trabajar un solo lado de la igualdad como valor absoluto y analizar los dos casos, positivo y negativo, y el otro caso no se tendría en cuenta el valor absoluto, porque lo que ocurre es que si usted analiza los dos casos, va a encontrar 4 soluciones, pero 2 de ellas van a estar repetidas. Lo que en realidad va a encontrar usted son 2 soluciones. Entonces le repito, para determinar la solución de este tipo de problemas, le voy a plantear una posibilidad
y es que usted trabaje dos casos, pero teniendo en cuenta las dos posibilidades de un solo lado de la desigualdad. ¿Cuál? El que usted determine. En este caso yo voy a determinar el del lado izquierdo. Entonces, mi caso 1 va a ser que sea positivo, entonces 2x menos 3 va a ser positivo, va a ser igual a x más 1, ya sin valor absoluto. Y el caso 2 sería nuevamente el primer caso, el primer término, pero negativo, y esto sería igual a x más 1. Es decir, se soluciona igual que la situación que nosotros teníamos acá. Si hubiera tenido valor absoluto, se soluciona exactamente igual. Entonces miren acá, si tenemos la igualdad de dos valores absolutos, usted toma solamente una de ellas y analiza los dos casos. Ya no hay necesidad de colocar el valor absoluto en ningún lado de la igualdad. O puede resolverse de otra manera, y es elevando los dos lados de la igualdad al cuadrado. ¿Por qué ocurre esto? Mire que si la expresión es positiva o es negativa, no importa, si usted la eleva al cuadrado, la expresión siempre va a ser positiva. Y si yo elevo a los dos lados de la desigualdad al cuadrado, lo que estoy diciendo es que la expresión siempre va a ser positiva. Y no hay necesidad de analizar este caso del valor negativo. Pero se facilita porque obtiene un solo caso, pero la ecuación ya no va a ser una ecuación lineal, sino que va a ser una ecuación cuadrática, porque le está exigiendo elevar al cuadrado. Entonces, otro método de solución, coloquémoslo con otro color, va a ser lo siguiente. Es decir, elevar cada expresión de la igualdad al cuadrado, y ya no hay necesidad de agregar los elementos de valor absoluto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar este binomio al cuadrado, aplicando binomio al cuadrado, el producto notable, o multiplicando 2x menos 3 dos veces, término por término. Al final de desarrollar este ejercicio, lo que usted va a obtener es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. Y recuerde que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Que esas dos soluciones de la ecuación cuadrática que usted obtenga tienen que coincidir con las dos soluciones del análisis de estos casos que usted tiene. Bueno, espero haber resuelto las dudas respecto a ecuaciones con valor absoluto. Cualquier inquietud, por favor lo comentan en el foro del campus virtual. Muchas gracias, compañeros, que estén muy bien.